¿Tú has Dime. empezado a grabar la sesión? No, acabo de empezar ahora mismo. Súper. Ah, ya. Súper. Ahora mismo, ahora mismo. Ok. Entonces, bueno, le estaba diciendo a Hermés, porque que estábamos hablando de repasar para el examen y todo eso. Entonces, para los que quieran empezar este fin de semana, yo lo que sugiero es que se bajen todos los PowerPoints del foro que hemos hecho, que los pasen por el notebook LM, sobre todo el de las dimensiones. También tenéis el libro de Hofstede, que lo he subido, que se llama en inglés Cultures and Organizations, que también se lo podéis meter al notebook LM. Y luego, por separado, podéis meter todo este PowerPoint en el notebook LM y que te haga un podcast, o sea, un podcast de todo el PowerPoint, un podcast de las dimensiones, eso, ¿no? Para ir repasando. El jueves, sí, tenemos clase el jueves, ¿verdad? El jueves ya vamos a empezar con el repaso y el repaso va a ser que los voy a poner en grupos a crear versiones de examen en Google Forms para que todos puedan tomar los exámenes, vean qué notas sacan, que repasemos las preguntas que fueron más difíciles, que veamos si hay errores de entendimiento, etcétera, etcétera. Y luego la semana que viene tenemos solamente una hora, pues ahí más preguntas y todo eso, y luego ya, preguntas o comentarios. Listo. Georgina, el examen, cómo lo vas a hacer? O sea, supongo que va a ser como tipo casos, identificar, No, qué tipo va a de... ser, va a ser de elección múltiple. Algunas preguntas tienen 3 opciones, otras tienen 4 opciones. Es un banco de preguntas, no todos vais a recibir las mismas preguntas, aunque evidentemente vais a coincidir en algunas preguntas, bueno, en muchas preguntas. Eh, las preguntas son, muchas de ellas son como mini caso. Oye, pasó esto y esto y esto. Entonces, ¿a qué dimensiones pertenece Pablito y a qué dimensiones pertenece María? Pero es elección múltiple. No quito puntos por error, pero contestas una pregunta, pasas a la siguiente y no puedes retroceder. Porque yo no estoy midiendo tu capacidad de relacionar una cosa con la otra o tu capacidad de memoria. De, ay, hace 3 preguntas me preguntó lo mismo, voy para atrás y voy a ver qué puse. No. O sea, tienes la pregunta y esa es la que respondes. Pero vamos a hacer, perdonen, vamos a hacer una práctica y esa la vamos a hacer el jueves. Vale, Responde a... listo. ¿Eh? Sí, listo. Sí, sí, sí. Vale. Ok. Luego, otra cosa. Alguien me preguntó que si se podía descargar los vídeos, que porque en alguna clase habéis podido descargaros los vídeos. Lo he consultado a 2 niveles en el EAE y no, por un tema de confidencialidad, tanto de los otros alumnos como lo de los contenidos y todo eso. Es decir, los tenéis disponibles en la plataforma para poder visualizarlos, pero no os los podéis bajar. ¿Vale? Eh, ok. Bueno, ¿de qué se acuerdan? Yo, por ejemplo, me acuerdo que tocamos los temas de las cinco, digamos, formas de ser, por decirlo de alguna manera, en algún No, de punto. ser, no. No, ¿De qué? Ay, es que mis notas, un segundo. Era de Killman, pero no me acuerdo qué Sí. es el modelo. Cinco, 5 maneras de abordar el conflicto o las negociaciones. Justo. Y quedamos que teníamos que tener un 6 de 12, o sea, para estar balanceados generalmente. Que ¿Sí? el que es más competitivo va a buscar para sí solo, el que es acomodado va a buscar ceder
el que es existencial o ¿qué? ¿no? Evitativo, perdón, evitativo va a dejar, o Sí. sea, que no le importan las cosas, y el colaborador es el que va a intentar que todos se lleven, o sea, que escuchar a todos y que todos tengan como un punto medio de, o sea, como un Un cincuenta punto cincuenta medio pero en no, conjunto. no es un punto medio. El Que punto más bien medio sería el comprometido. entonces que todos se lleven, que todos sean felices de la negociación, ¿no? O sea, que, Exacto, ajá, satisfechos. Y justo. luego, si tienes una puntuación muy alta en algo, la reflexión es en qué situaciones podría yo realmente hacer el esfuerzo de salir de mi zona de confort. Ok, vale, entonces, el modelo de Killman, ¿qué más vimos? Vimos los tipos de Abordamos los 18 conflictos. tipos, ay, perdón. Eso. No, está bien, los 18 tipos de conflictos. María Alejandra, se te oye muy bajito. Ay, ahí, ¿me escuchan un poquito mejor? Y ligeramente, pero sí, los Bueno, 18 tipos de conflicto. exacto. Sí, y cómo podemos, cómo nos diste ejemplos para poder clasificar esos tipos de conflictos y saber de qué tipo es determinado conflicto para también saber cómo abordarlo. Sí, ok. ¿Y qué más? Y después llegamos a esto, ¿no? A lo de digamos que es un amplio espectro de Hawkins y tenemos, o sea, digamos que entre más elevado estés, como que mejor, o sea, digamos que mejor control de emociones y mejor emoción constante tienes, ¿no? Algo por el estilo, que ahí nos quedamos más o menos. Ok, la parte de arriba, digamos que es la parte donde estás más empoderado, la parte de abajo es miedo y es ataque o defensa. 78% estando por debajo del 200, con lo que va a ser común encontrarnos con muchas personas que están interactuando desde ahí. Y ayer quedamos en que les iba a dar un ejemplo de cómo puedo subir a una persona o cómo puedo subir la conversación. Si yo estoy, vale, quiero que penséis en una conversación pendiente que tengáis con alguien, una conversación que todavía no has tenido, pero que tienes que tener. ¿La habéis pensado ya? Sí. ¿Ese sí de quién ha sido? Mío, de Manuel. Ah, vale. Voy a ver si hay otra persona aparte de ti para que se preste voluntario. ¿Alguien ya ha pensado en una conversación pendiente que tengan? No la vais a tener que compartir en público, el contenido. Oye, Yo este mismo, silencio está por debajo de 200, ¿eh? Venga. yo mismo, Joaquín. Vale, Joaquín. Ok. Imagínate que ahora mismo tienes que tener esa conversación con esa persona, porque no has tenido esa conversación. ¿En dónde te sitúas tú? ¿En qué número? En el 100 probablemente. En el 100, vale. Ahora imagínate que tú estás en el 100 y vas a abordar esa conversación con esa persona. ¿En dónde crees que está esa persona? ¿O desde dónde crees que te va a contestar? Desde el 175. 175. Entonces, yo tengo ansiedad, tengo miedo a decirte lo que pienso, llevo tiempo pensándolo, tengo inseguridad al respecto y además percibo que tú estás en la parte orgullosa, que cuando yo te lo diga, pues poco más o menos que me vas a despreciar.
pues es que no me apetece tener esa conversación porque además no va a ser productiva. Ahora, ¿desde dónde te gustaría poder abrir la conversación? ¿Desde qué nivel te gustaría poder hacerlo? Que sea realista. Mm, 350, por lo menos. Vale, ok, desde el perdón, la aceptación, buscando la armonía y querer trascender el problema. Pues aquí lo que tendrías que pensar es con qué frase tengo que empezar esa conversación para que haya perdón, haya aceptación, haya armonía y los dos podamos olvidar esto. ¿Vale? Entonces, os voy a dar un ejemplo de empresa que además la he utilizado en empresas. Esto era una empresa inmobiliaria pequeña, familiar, y resulta que el departamento de ventas, que había crecido mucho en el último año, pues digamos que de 2 personas a 8 personas, las personas de ventas se llevaban una comisión por vender o por alquilar pisos. Pero es mucho más fácil alquilar un piso que venderlo. Entonces, todo el equipo de ventas se centró en alquilar, alquilar, alquilar y alquilaban pisos uno detrás de otro. Y los bonus que recibían eran altísimos porque había muchísima rotación. Al finalizar el año, el comité de dirección se da cuenta de que no están llegando al punto de apalancamiento porque a ellos lo que realmente les da el dinero es la venta de los pisos. Entonces, ellos proponen cambiar la estrategia y que la fuerza de ventas pueda vender un 60, perdona, alquilar un 60% y vender un 40% para llevarse las comisiones. Si no tienen ese ratio, entonces estarían penalizados y les afectaría a su bonus. ¿Qué pasó? Que el director de ventas de repente pues empezó a entrar en ansiedad, en rabia, a discutir con la mesa directiva, diciendo que eso era injusto, que eso iba a quebrar al equipo, que todo el mundo estaba súper contento, que cómo podían cambiar la estrategia así, que desde luego que no estaban pensando en el equipo, etcétera, etcétera. Me llamaron para tener una conversación con este señor, yo le enseñé esta tabla y resulta que él estaba en ansiedad y en anhelo, porque todo su discurso era, es que el año pasado era mejor, el año pasado lo hacíamos todo súper bien, es que yo no entiendo por qué no lo podemos hacer como el año pasado, quizás subir el número de alquileres, no sé qué, no sé cuánto, y súper nervioso. Le pregunté, ¿dónde estás tú? Curiosamente, él mismo supo decir 125, 100. Le pregunté que dónde estaban sus jefes y me dice, mira, normalmente están en el 250, pero resulta que con todo esto a veces se bajan al 150 y ahí es donde tenemos el problema. Total, que estuvimos hablando, nos tardó más de una hora, le dije, ¿con qué frase tienes que empezar la conversación? ¿Desde dónde te gustaría estar? Y me dice, pues yo desde el 250 o 310. Y le digo, vale, ¿cuál tiene que ser la primera frase que salga de tu boca en la próxima reunión? Le tardó, porque estaba muy metido en el 100 y en el 125. Finalmente me dice, la primera frase que tengo que decirles es, señores, vengo a decir que ya no quiero hablar del pasado, me quiero enfocar en el futuro. Quiero llegar a los objetivos, pero no sé cómo hacerlo, porque yo quiero ganar X dinero y con esta nueva estrategia no sé cómo hacerlo. ¿Me ayudáis? Y evidentemente la conversación cambió directamente. Esto es lo que quiero decir con que con esta tabla yo me puedo posicionar en un nivel superior y empezar una conversación desde ese nivel. Voy a tener un impacto bastante fuerte en el que esté por debajo porque ya no estoy en juicio, ya no estoy en ataque, ya no estoy en defensa. ¿Lo veis? ¿Preguntas? Sí, Manuel.
O sea, por ejemplo, a lo que tú te refieres es que depende de cómo, o sea, depende de cómo llevemos el meeting o depende de cómo llevemos la junta, pues podemos estar hablando desde diferentes perspectivas, o sea, desde Sí, claro. diferentes niveles. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, en qué nivel estamos hoy por hoy nosotros? O sea, ¿cómo lo podremos identificar? Eh, eh, Calibrándote hacia adentro. Por ejemplo, ¿estás en ataque o en defensa? Ataque, ¿qué podría ser? Criticar, contradecir, interrumpir, ¿vale? Ataque es Ok. parecido a competitivo. Y Ok. defensa, el yo no fui, me quedo callado, a mí no me mires. Entonces, digamos que depende de en qué estemos ahorita nosotros, digamos que la emoción más constante, podemos ver en qué punto estamos, ¿no? Claro, Ok, claro. Y si vale, esa emoción está por debajo de 200, yo ya sé qué tipo de consecuencias voy a tener. claro. Va que va. Porque tengo mucha influencia. Sí, Gladys. Sí, una pregunta. Uno puede tener una visión de la vida diferente en respecto a diferentes situaciones. O sea, no como que, bueno, yo me ubico en un, no sé, digamos, en un 350, pero de repente en otra situación particular en 100, 125. Sí, O, sí, ujú, pero esta tabla estaba calibrada con emociones constantes, pero me ayuda a entender los momentos específicos por los que puedo estar pasando según la persona con la que esté o la situación que yo tenga. ujú, ok. Sí. María Alejandra, Georgina, ¿ahí me escuchan bien? un poco bajito, pero sí. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de hablar duro. Lo siento, es que estoy en el carro, entonces, pues, haré mi mejor esfuerzo. Mi pregunta es, digamos que aquí están plasmadas las emociones. Emociones es muy fácil, digamos que, entre comillas, un poco más fácil evidenciarlo, pero hay cosas que son ya de temperamentos. Entonces, no siempre la persona con la que tú tienes que negociar se encuentra en determinada emoción, sino que su temperamento es una persona que normalmente es agresiva, que es difícil sacarlo de una posición o de un pensamiento. Entonces, ¿cómo se puede negociar con esos perfiles que ni siquiera se mueven, digamos que sí se mueven por emociones, como todos los seres humanos, pero que al final su temperamento es siempre pues muy, muy agresivo, muy fuerte, muy de tener la razón, de yo tengo el poder y yo tengo, y digamos que yo quiero ganar, ¿sí sabes? Ok, eso debe ser menos de un 1% de la población. Habrá personas con las que yo deba dejar de tener relación por el impacto que me van a causar en mí. Ahora, dices, hay personas que tienen ya un temperamento agresivo. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con ello, ¿eh? Lo que pienso es que tienen muy enraizada esa manera. ¿Recuerdas el ejemplo del perro apaleado de ayer? No es que el perro sea malo, es que constantemente lo apalearon y ante un trato que perciba que puede ser amenazante, va a reaccionar de esa manera. Ahora, si yo lo trato por encima de 250 y no me dejo llevar por ese 150 que él tiene, llegará un momento en que se vaya tranquilizando, porque yo soy estable, soy predecible. Si tú te fijas en Ok, esa persona agresiva, notarás que hay personas con las que es menos agresiva y otras con las que es más. sí, de acuerdo. ¿Vale? Así que no es con todo mundo lo mismo. Luego, ¿qué están haciendo Ok, unas personas distinto a lo que están haciendo las otras? Y aquí no entremos en patologías. ok, vale, listo, súper, Uh -huh. gracias.
Ok, entonces, cuando yo voy a interactuar con una persona, ya tenéis muchísima información, que si cazador, granjero, tarea, relaciones, hemos estado hablando también de este modelo de Hawkins, hemos estado hablando de Killman, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a calibrar a una persona. Pero hay una herramienta de marketing que está muy bien, que me puede ayudar a conocer a una persona desde fuera para también pensar en cómo quiero abordarla, cómo quiero negociar con esa persona, qué necesita de mí para que finalmente podamos salir ganando ambas personas. A nivel de perfil personal, y rellenaríamos una tabla como esta, sobre todo con una persona difícil. ¿Qué puesto tiene? Por ejemplo, es director general de la empresa, está casado, tiene hijos, vive en tal sitio de la ciudad, tiene tantos años, etcétera. ¿Cómo es su perfil profesional? Pues, por ejemplo, no tiene carrera, pero llegó muy lejos, versus sí tiene carrera y ha llegado muy lejos, tiene idiomas, ha viajado por el mundo, ha ido pasando de perfil técnico a perfil estratégico o se mantiene en una postura estratégica, etcétera. ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué desayuna? ¿Qué hora llega? ¿Cómo se viste? ¿Dónde deja el suéter? Todo, hábitos. Juega deportes, se va siempre a las 2 a comer o son hábitos erráticos, ¿cómo es? ¿Qué objetivos y retos crees que tiene una persona a ese nivel y con ese perfil? Porque claro, si estamos hablando de una persona que es altísimo directivo, que tiene familia, que su mujer no trabaja, que tiene 3 hijos en un colegio privado, que tiene un supercoche que él mantiene, que vive en la parte cara de la ciudad, por ejemplo, pues seguramente retos que pueda tener es mantener un crecimiento consistente, seguir creciendo, llevarse bien con el resto de la mesa directiva, alcanzar la credibilidad de no sé qué y no sé cuántos. O sea, esto lo vamos a ir rellenando con lo que vamos escuchando en conversaciones que tenemos. ¿Qué hobbies e intereses tiene? ¿Qué frustraciones puede tener? Por ejemplo, pues que el mercado ya no está tan rápido, que ha perdido credibilidad, que su equipo no se mueve tan rápido como quiere. Yo qué sé, cualquiera de esas cosas. Entonces, aquí, como este buyer persona normalmente se utiliza para marketing, es decir, cómo le vendo a un cliente, pero dentro de la empresa podemos considerar que todos nuestros compañeros y personas con las que interactuamos es como si fueran clientes. Entonces, lo que yo hago, ¿en qué le beneficia? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Vale? Y la parte de abajo se refiere a nosotros en relación con esa persona. ¿Dónde le puedo encontrar? Le puedo encontrar en la cafetería, en conferencias, saliendo a comer, en los pasillos, solamente en su despacho, responde mejor al WhatsApp, al email, a la llamada telefónica, por ejemplo. ¿Qué ventajas tengo yo sobre otros compañeros míos? Por ejemplo, ¿qué elementos diferenciadores tengo que le puedan aportar a esa persona? ¿Cómo le podemos ayudar para que obtenga sus objetivos y supere sus retos? Cada ser humano, sin querer, estamos muy, muy enfocados en ¿qué hay para mí? Entonces, si en una interacción contigo yo me preocupo de qué objetivos tienes y qué retos tienes y busco la manera de ayudarte, esa persona va a bajar las defensas y desde luego se va a generar una comunicación muchísimo más fluida. Inicialmente lo puedo hacer por escrito, pero luego lo puedo empezar a hacer también en la cabeza. Según estoy escuchando a alguien, ya no solamente me centro en las palabras,
sino que pienso, por ejemplo, qué objetivos, qué retos me está hablando, qué frustraciones tiene, qué hobbies tiene, etcétera, para ir completando la foto completa y poder realmente dirigir mi comunicación a ese tipo de persona. Los chinos son increíbles. Ya hemos hablado de los chinos antes. Yo no sé si le hicieron un Bayer persona o no a Trump, pero ¿cómo recibieron a Trump esto ya lo hablamos, cómo recibieron a Trump en China versus cómo recibieron a Zapatero o cómo recibieron a Putin? Pues a Putin con muchísima formalidad, con el ejército, con las banderas, todo muy solemne. ¿Por qué? Porque el perfil de Putin es muy así. A Trump, con niños, con pompones, con fiesta, en fin. Y luego aquí a Sánchez, perdona, no a Zapatero, a Sánchez lo recibieron a su mujer con flores, no sé qué. ¿Por qué cambian la forma de actuar? Porque están calibrando al interlocutor y adaptándose a la forma que tiene el interlocutor. ¿Preguntas o comentarios? Aparte del Bayer persona, el segundo paso que podemos dar es hacer un mapa de empatía. Para afinarlo todavía más. Esto me sirve increíble, por ejemplo, con clientes o con personas a las que yo les quiero vender una idea. Por eso digo que hay muchos interlocutores dentro de la empresa que es como si fueran clientes. Yo quiero que me hagan caso, yo quiero influir en ellos. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, con el Bayer persona, por ejemplo, si soy líder de equipo, pues ¿cómo es mi gente? Vimos los 9 roles de un equipo, vimos las disfunciones del equipo, os sugerí que lo pasarais a los miembros del equipo, pues eso ya te está dando información, ¿vale? ¿Con quién queremos empatizar? Ese es el Bayer persona del que acabo de hablar. ¿Qué necesitan hacer en su día a día? ¿Qué es lo que ellos más necesitan hacer? ¿Necesitan hacer algo diferente? ¿Qué quieren que yo haga? ¿Qué decisión necesitan tomar en su día a día? Es decir, ¿con qué se están enfrentando? ¿Qué ven en su día a día? Por ejemplo, ven que los jefes salen y entran, ven que el mercado está cambiando, ven que la competición, la competencia está, yo qué sé, contratando gente, pero que tu empresa está despidiendo gente. ¿Qué ven en el mercado? ¿Qué ven en su entorno inmediato? ¿Qué ven que hacen otros, por ejemplo? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? Vale. ¿Qué dicen? Cuando los oyes en el pasillo, ¿qué están diciendo? ¿Están chismeando? ¿Están hablando de un proyecto súper nuevo? ¿Están hablando de la conferencia donde fueron? ¿De qué hablan? ¿Están hablando de fútbol? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen durante el día? ¿Qué comportamientos vemos que tienen? ¿Cómo crees que se comporta en su casa? ¿Qué escuchan? ¿Vale? ¿Y a quién escuchan? También súper importante. Con ese perfil, pues ya puedo adaptar mi comunicación bastante mejor. Puedo empezar a entender, por ejemplo, el tipo de conflictos que puede tener esa persona conmigo o los conflictos que yo le puedo generar. Puedo entender si está por debajo o por encima de los 200. Puedo entender si es un perfil más técnico, más estratégico, según los 9 roles, por ejemplo. ¿Vale? Ok. Preguntas y comentarios hasta aquí. Sí, Manuel. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona, como decía Mariale, que ya te le hicimos el Bayer persona, pero él es necio, testarudo, no quiere escuchar, ¿cómo podemos encauzarlo? O sea, ¿bajo qué a lo mejor, o sea, algún argumento, alguna... Espérate, piensa en una persona real así y vamos a hablar de esa persona, porque te voy a hacer un montón de preguntas en base a todos los modelos que hemos visto. A ver, listo. Piensa en esa persona. Ya. ¿Vale?
Ujú. ¿Mujer o hombre? Hombre. Vale, Pepito se va a llamar, Ujú. ¿vale? Ok. Pepito, ¿tiene más o menos distancia de poder que tú? Más. Vale. Eh, ¿Es más o menos averso a la incertidumbre que tú? Menos. ¿Ok? Eh, ¿Es más colectivista o menos colectivista que tú? Más colectivista. Vale. De los 9 roles, y vamos, te voy a enseñar los roles otra vez, sobre todo porque de memoria se me olvidan, pero de los 9 roles, espérate, dame el más agudizado en él. Espera, Ujú. el más agudizado en él. Mm, yo diría que es el impulsor O o sea, implementador. tiene alta energía, ¿vale? Ok. Ujú. ¿Y tú cuál tenías? Pues yo diría que soy un poco más evaluador. Entre- Vale, pero tú has hecho, ¿recuerdas? Hiciste el test, pero bueno, tú eres el evaluador. Ah, Vale, ok, ok. Ujú. recuerdas, ¿no? En Ujú. positividad y productividad, ¿dónde está él y dónde estás tú? Yo estoy en alta productividad y alta positividad y él está en baja positividad y alta productividad. Ok, me acabas de decir una cosa, si él está en baja positividad y alta productividad, y recuerda que es el impulsor, Ujú. ¿dónde en la tabla está ahora? Podría a lo mejor estar en un 100. Sí, en un 100 o en frustración. A ver dónde está frustración, si lo encontramos. Puede ser emocional, ansiedad, anhelo, odio, desprecio. Es que la tabla ahora mismo no está completa, pero ¿Cuál vale. habías dicho? Frustración. Frustración. No, no está con. Bueno. La. Sí, no lo encuentro tampoco. Vale, pero me dices, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Ujú, justo. Vale. Ok. Eh, Espera, que estoy yendo para arriba. Aquí, en este modelo, cuando está en una reunión, ¿qué perfil suele tener? Mm, pues yo diría que es o sea, está entre un poco más de evitativo, o sea, más arriba de evitativo, pero no tanto en competición. Vale. ¿Y tú? Yo estoy en competición, o sea, 100%. Anda, qué bien. Quiero decir, qué bien con el perfil que estamos mirando, ¿vale? Sí, sí. Entonces, espérate que estoy yendo, vale. En esta rueda, ¿en qué es bueno él? La parte de arriba, Eh, lograr resultados, por ejemplo. ¿vale? ¿Y tú? Según la rueda que tú hiciste, Yo estoy en. Me salía que estaba en autodidacta, si no mal recuerdo. ¿vale? O sea, en ese cuadrante, pues. ¿Vale? ¿Qué más? Y en la parte de abajo, ¿dónde está él y dónde estás tú? Um, yo siento que él está
Estoy viendo. A lo mejor un poco en autocrático, probablemente. Vale, porque además tiene distancia de poder. Ujú. Sí, sí. ¿Es tu jefe o Era es mi jefe. un colaborador? Era tu Era jefe, mi jefe. vale. Ujú. Ok. Y te pregunto esto porque, claro, la relación depende, ¿vale? Autocrático. ¿Y tú cuál de estas tienes más altas? Yo diría que crítico y perfeccionista. Vale, vamos, estupendo. Entonces, con todo esto que te he preguntado y sin preguntarte acerca de su profesión, sus hábitos, sus no sé qué y no sé cuánto, te voy a Ujú. hacer una descripción sin conocerlo a él y sin conocerte a ti de cómo veo las dinámicas, ¿vale? Ok. Entonces, este es un señor que es jefe, que le gusta que la gente haga lo que él dice, que quizás tenga cierto respeto hacia arriba, pero que desde luego hacia abajo va a ser bastante directo, que como es impulsor, quiere que todo el mundo esté súper ilusionado y que se embarque rápidamente. Además es colectivista, entonces tiene un sentido de pertenencia y quizás no quiere desestabilizar la opinión de los demás a su nivel. Eh, Está quemado porque tiene baja positividad, pero tiene que producir, producir, producir. Si además es impulsor y tiene ganas de que las cosas funcionen y ve que no están funcionando a su mismo ritmo, pues mucho más se va a enfadar. Con un cierto nivel de ansiedad y yo te diría que hasta ira. Eh, pero esa ira y esa ira y esa ansiedad, como él es colectivista y además es evitativo, se lo guarda para adentro, con lo cual se le nota que está como una especie de olla express a punto de reventar. Su máximo foco está en los resultados, con lo que eso le genera todavía más ansiedad. Eso por un lado. Y resulta que tiene a un miembro de su equipo y el miembro del equipo, como tiene baja distancia de poder, le cuestiona, le propone ideas, es más cauteloso, no quiere ir tan rápido, pregunta acerca de los procesos y procedimientos, se pasa el día evaluando los pros y los contras de la gente, está feliz y contento, tiene compañerismo, se divierte en su trabajo y lo disfruta. Eh, eh, además es competitivo, con lo cual en los argumentos va a querer ganar y como tiene baja distancia de poder, pues va a querer decirle al jefe, pues yo pienso esto y si lo hacemos de esta manera, etcétera, etcétera. Y luego es crítico, es decir, se enfoca en lo que no funciona. ¿Cómo va a ser la relación entre estos dos? Pues sí, va a ser un poco ríspida, ¿no? O sea, va a ser un choque Tensa, porque... Exacto. sí, Ujú. vale, ok. Y aquí, Manuel, ¿qué puede hacer teniendo un perfil como este? O sea, teniendo un perfil teniendo a su jefe, que es como es. ¿Qué puede hacer Manuel? Chicos, les pregunto a toda la clase. Sí, porque yo no supe, ¿eh? Se los prometo. No, no, no supiste, pero te lo estoy preguntando ahora en No, 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 tercera persona. totalmente. Sí, o sea, es... Chicos de clase, Pues si yo no sé si simpatizar un poco y ser un poco como lo hablábamos ayer en esos perfiles de comprometido, de que pues podés ceder un poco, pero también llegar a acuerdos, pues sobre todo en el manejo de conflictos, o sea, no se trata tampoco de que Manu pues tenga que perderlas todas, pero venga, entonces ya sé cómo eres, ya conozco cuáles son como tus características, pues llevo a una conversación en un nivel en el que sea más fácil conversar de tú a tú, pues, y que los dos... no, del tú a tú no. No, 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 del tú a tú no. ¿Por qué no, Alejandra? Porque hay Ah, bueno, distancia de poder. entonces no. Porque hay Bueno, distancia de pues, poder, ¿vale? Lo que Manuel está haciendo es hablarle de tú a tú y el otro se va a crispar.
Entonces, muchas de las cosas que has dicho, Alejandra, son correctas, pero hay que aterrizarlas. Empatizar, sí, pero a ver, ¿cómo? Si yo tengo una persona que tiene alta distancia de poder, baja aversión a la incertidumbre, que es colectivista, que es impulsor, que además tiene baja positividad, que está frustrado, que tiene ansiedad, que es evitativo y que se enfoca en los resultados, ¿qué tengo que hacer yo? Profe, yo diría que saber jugarle, así como usted dice que hacen los chinos, como ponerse, mirar a ver qué es lo que quiere y tratar de entrar por ese lado a ver si de ahí se saca algo. Pero Hernando, dime pasos concretos, porque lo de decir, o sea, yo lo que quiero es que lo aterricéis en acciones, porque lo que dices es correcto y lo que dice María Alejandra también, pero es ambiguo. ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que también si es orientada a resultados y estamos en una conversación que exige un resultado, pues entonces, pues trabajemos en función del resultado, porque eso le va a funcionar a él en su mente, en su cerebro, y además a Manu también le funciona súper bien. Entonces los dos vamos al resultado. Por ejemplo, Alfredo, Sí, justo iba a comentar eso, o sea, estar más enfocado en escuchar lo que dice más que en opinar más de la cuenta. por Escuchar ejemplo, lo que quiere, cómo lo quiere, aunque eso limite la creatividad, pero que eso al final es cuestión de la empresa que gestione eso. Si sí, la cuestión es mejorar la relación, pues como hay alta distancia de poder, él está menos propenso a la incertidumbre, menos expuesto a la incertidumbre, pues eso es sencillamente estar enfocado a lo que él quiere, cómo lo quiere y dárselo de esa manera. De tal y manera, de cuando eso él vea, evitar conflictos. sí, y cuando él vea que lo que él te pidió está bien hecho, va a empezar a tener confianza en ti y va a tener mayor apertura para escucharte, ¿vale? Que sería una de las cosas, que es, primero Profe, quiero que una se pregunta, tranquilice. Dime. pero digamos si uno no está de acuerdo en lo que él está haciendo, digamos que le está pidiendo algo que uno no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo hace uno también como para dejar sus principios atrás y seguir como instrucciones que pues realmente no van contra uno y pues uno no se siente bien? Ok, yo le haría preguntas abiertas, como por ejemplo, oye, quizás no lo estoy entendiendo bien, tú me has pedido que yo te haga esto y esto y esto. ¿Qué resultado prevés que vayamos a tener con esto? ¿Vale? Y que él te lo explique. Y luego decirle, yo veo otras opciones como por ejemplo esto. Y si te dice que no, es que no. Y aquí venimos a una lección de vida increíble. Una cosa es lo que tú te crees para lo que te han contratado y otra es para qué te han contratado de verdad. Esto lo hablamos al principio del curso, me parece. Es decir, hay empresas o personas que realmente te emplean para ejecutar. Hay otras empresas que te emplean para evitar conflictos. Otras empresas que te emplean para realmente crecer e innovar. Otras empresas que te emplean para innovar, pero solo un poquito. Otras, ¿me explico? Sí, señora. Sí, Eh, hay que ser buen seguidor porque algún día igual seremos líder y, y- y vamos a querer también que nos entienda lo que queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir. por ejemplo, pero yo aquí lo que te diría, a ver, pero si la ética y las políticas de la empresa no van en línea de lo que tal, pues te buscas otro trabajo. Así. ¿Mm? Sobre todo si es un tema de ética. Sí, sí. Si es otro tipo de tema, pues ya puedo decidir yo si lo hago o no. Plot twist. Sí, efectivamente. Efectivamente. Es decir, a mí me pueden
pedir algo que éticamente no estoy dispuesta a dar, pues entonces ahí voy a tener que tomar una decisión, porque la opción de ir contra mi propia ética van a ser noches sin sueño, medicación para dormir, frustración total, etcétera. Acusarlo, pues depende de cómo sea la cultura. Recuerda que la cultura es palo y zanahoria. Si resulta que alguien lo ha puesto en esa posición y es una persona que está muy valorada, es decir, es la zanahoria, tienes que mirar arriba qué hay. Mira, yo te doy un ejemplo. Yo veía unas ineficiencias muy grandes en una empresa donde estaba trabajando. Se lo dije a mi jefa y mi jefa me dijo, ¿por qué no se lo dices a la directora de recursos humanos? Y pensé, esta señora tiene distancia de poder y quiere que sea yo la que lleve las malas noticias, pero no importa, yo voy. Se lo conté a la de recursos humanos, al principio me escuchó, pero no hizo nada al respecto. Y entonces mi jefa me dijo, oye, ¿por qué no le escribes sobre este tema? Porque este tema ha empeorado. Le escribí a la directora de recursos humanos y no me contestó. Y al mes me dice mi jefa, oye, ¿no te ha contestado? Y le digo, no, digo, la cultura de esta empresa es el evitar el conflicto. No le ha gustado lo que le he dicho y una no contestación ya es una contestación. Y me dice, ay, ¿cómo eres? Seguramente se le hundió el email en la bandeja y no sé qué, ¿por qué no le escribes otra vez? Y como tenía yo confianza con ella, le digo, le voy a volver a escribir, pero simplemente para que tú puedas comprobar que no se le hundió en la bandeja, que este es un tema de cultura. Cuanto antes entiendas que esta cultura evita el conflicto, mejor te irá. Habrá que hablar del conflicto de una forma súper genérica y light. Y efectivamente no me contestó. Bueno, pues eso, ¿lo puedo tolerar? Sí, lo tolero. A mí me gustaría hacer las cosas de forma diferente, pero no es mi casa. No es mi casa. ¿Y para qué me estás pagando? Me estás pagando para que ejecute una cosa de una manera que a ti te parece bien. Por ponerte otra similitud, tú le pagas a un pintor para que venga a tu casa a pintar. Y tú quieres que la pared esté en azul oscuro, pero resulta que tus muebles son morados oscuro. Y viene el pintor, mira que tienes poca luz en la habitación y te dice, oye, si la pintamos así, tus muebles no van a resaltar y se va a quedar la habitación muy oscura. Y tú piensas, es que yo lo quiero de ese color, pero esta persona, ¿por qué viene y opina? ¿Vale? Y entonces amablemente le dices, bueno, es que he decidido que va a ser de ese color. Y el pintor va y te pinta la pared increíblemente bien. Es decir, no le gusta el color, no está de acuerdo con el color, pero él cuando se va a su casa está orgulloso de la calidad del trabajo que ha hecho. En algunas circunstancias podemos perfectamente entender ese concepto. ¿Para qué me pagan y cómo puedo hacer yo el mejor trabajo? Si no estoy en línea con la empresa realmente o empezamos a tocar temas de valores o de ética, pues ahí ya cada uno tendrá que decidir si se va o no se va. Vale, entonces, volviendo a lo de Manuel, yo tengo un jefe así, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a mostrarle mucho respeto por ser mi jefe. Entiendo que para él las etiquetas son importantes. Voy a valorar, por ejemplo, alguna decisión que ha tomado y le voy a explicar el por qué me parece muy buena idea lo que ha hecho. Puede que esa persona me genere un poco de vértigo porque tiene menos aversión a la incertidumbre. Puedo empezar a explorar, salir mi zona de confort y decir, si mi jefe me dice que haga esto, aunque a mí ahora mismo me parezca una locura, voy a echar a andar a ver qué pasa.
Sé que es colectivista, que para él el qué dirán, la vergüenza ajena van a ser importantes y que además le gusta que todo mundo esté de acuerdo. Pues en lugar de ser confrontacional, voy a buscar la manera de ser parte del club. ¿Qué hace, por ejemplo, otros miembros del equipo con el que él se comunica bien? Y empiezo a replicar ese comportamiento. Cuando está en frustración o en ansiedad, me voy a quitar de en medio. Es decir, voy a ser evitativo, porque lo que quiero es que la emoción baje. Si está enfocado a resultados, cuando yo vaya a hablar con él, le voy a mostrar los resultados y le voy a explicar por qué me parece bien. Si tengo que contradecirle, porque tiene distancia de poder, lo voy a hacer siempre en privado y siempre con un dato en la mano. Sí. ¿Responde eso? Sí, bastante. Vale. Entonces, en una hoja de papel tú puedes poner todas las herramientas que hemos utilizado, todas las herramientas todas las herramientas que hemos utilizado y pones a la otra persona versus tú. Y luego empiezas a buscar la estrategia. Ok. Vale. Ok. Vale. Vamos a más preguntas o comentarios. No por ahora. No por ahora. Solo un comentario, Dime. Georgina. Nada, que por como lo dices, que más que también una herramienta para identificar cómo relacionarte con tu jefe o incluso con compañeros, creo que lo veo también útil como para identificar el tipo de cliente con que tú necesitas negociar o tratar o Sí, reunirte, porque si ya te han dicho cómo es, que algunos te dan un consejo, esta persona es así, o ya has tenido previamente experiencia con ese tipo de clientes, ya sabes, te ayudaría también como identificarlo para saber cómo manejarlo y sí, llevar bien sí. los proyectos que tengas con ese cliente. Pues esto es cómo comunicarte bien con cualquier ser humano, con cualquiera, sea de otro país, sea de un país propio, porque lo que haces es calibrarlo en comparación a ti. Efectivamente. Ok, vale. Ah, no, espera que estoy... vale. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Piensa en una conversación, piensa en una persona a la que ya le has dicho varias veces algo. Puede ser de tu equipo o de tu familia. Como por ejemplo, si tienes hijos, que estudies o recoge tu cuarto, ¿vale? En el trabajo, por ejemplo, alguien que tenga que ver con puntualidad. Ya le has pedido 20 veces que sea puntual. ¿Vale? O a alguien que no está llegando a resultados, o a alguien que se le olvidan los detalles en un informe y ya lo has hablado varias veces. ¿Tenéis a alguien así en mente? Ok, entonces, piensa en la última vez que tuviste esa conversación con esa persona. Vale. En el lado izquierdo, esto lo podéis hacer en el ordenador o en una hoja de papel, lo que pensaste y sentiste, pero, uy, perdonad la falta de ortografía ahí, lo que pensaste y sentiste, pero no dijiste. Y en el lado derecho me replicas la conversación de ambas partes, palabra por palabra, lo más fielmente posible. Entonces, aquí
sería, pues yo pensé, por ejemplo, a ver si llega tarde. No, otra vez llegó tarde. Otra vez llegó tarde. Parece sordo. Ya se lo dije 3 veces. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estoy pensando. Y puedo hasta pensar, y ahora después de la reunión voy a tener que hablar con esa persona. Pero empieza la conversación y empiezo, hola, ¿qué tal? ¿Había mucho tráfico? Y la otra persona me contesta, sí, un horror. Y yo pienso, pues planifícate mejor. Pero le contesto, claro, es que los miércoles hay mucho tráfico, pero quizás puedas planificarte para la próxima. Y el otro me dice, sí, claro. Ay, es que es difícil. O sea, quiero decirte, esto es como una réplica, ¿no? Para que veáis cuál es el ejercicio. Entonces, os voy a dar más o menos 10 minutos porque cuando hayáis realizado este ejercicio, vamos a hablar de un modelo de conversaciones que puedo tener con una persona en la que yo quiero generarle autorresponsabilidad para no tener que repetirle las cosas 20 veces. ¿Vale? Y a través de este ejercicio, lo que yo voy a poder ver y lo que vosotros vais a poder ver es los patrones de conversación que estáis siguiendo, que en realidad, en lugar de gestionar el conflicto, lo empeora. ¿Preguntas o comentarios? No. Ok, pues 10 minutos, pero antes de los 10 minutos pregunto a ver qué tal vais. Importantísimo este ejercicio. Vale. Y yo mientras tanto me voy a por agua, ahora vengo. Pero os oigo, si necesitáis.
Sí, acabas de llegar. Vale, ok, perdona. Pues mira, tienes que pensar en una conversación difícil que hayas tenido con alguien en la que ya le has dicho 3 veces lo mismo. Por ejemplo, que deje de llegar tarde. En el lado izquierdo tienes que poner lo que pensaste y sentiste pero no dijiste, versus en el lado derecho me replicas la conversación entera de ambas partes, palabra por palabra, lo más fielmente posible, porque luego os voy a enseñar un modelo de conversaciones para generar autorresponsabilidad en la persona con la que estás hablando y que ya no le tengas que decir las cosas 3 veces. Puede ser, por ejemplo, una persona que llega tarde, una persona que no viene preparada, una persona que comete errores, que no presta atención a los detalles pequeños, que dice cosas inapropiadas en reuniones, lo que sea. Que no calibra bien la máquina, que no te deja los informes donde tiene que dejártelos.
¿Hay alguien que no haya terminado? Creo que todos estamos listos. ¿Sí? Vale. Ok, entonces, esta conversación es, este modelo que les voy a enseñar es súper impresionante. Yo trabajé con una empresa que se llama The Cambridge Group, que están en Cambridge, ahí donde está Harvard, y es un grupo que vende una formación a empresas para transformar el cómo se generan conversaciones difíciles dentro de una empresa. Por este programa cobran $80,000. Es decir, las empresas lo valoran muchísimo porque entienden que si no mantenemos conversaciones importantes de forma productiva, no vamos a avanzar. Esta conversación o este modelo es para conversaciones donde yo quiero generar autorresponsabilidad en mi interlocutor y tener que estar persiguiéndole para que haga cosas. Porque entendemos que a nivel profesional todo mundo ya sabe hacer cosas y sabe ser responsable. Entonces, ¿qué patrones vemos en conversaciones difíciles que en lugar de resolver generan mayor conflicto? Entramos en 4 comportamientos cuando nos enfrentamos a una conversación difícil. Evitamos el tema, no hablamos de las emociones, queremos controlar la situación o queremos llevar la razón. ¿Cómo se traduce eso? Pues, por ejemplo, cuando utilizo nosotros en lugar de tú, ¿vale? Como, por ejemplo, creo que hemos cometido un error. No, no hemos cometido un error. Aquí hay un error y el responsable del proyecto eres tú. Infosicar. Ya que te estoy hablando de todo lo que haces mal, voy a contarte las 15 veces que lo has hecho mal. No vamos al grano, te digo cómo resolverlo, creo que tienes que ser más puntual. Interrumpimos, utilizamos preguntas cerradas como para acorralarlo o suavizamos y minimizamos el tema. Os voy a ver, usar nosotros en lugar de tú. ¿Cuál de las 4 sería? Evitar, no hablar, controlar o llevar la razón. Evitar, ¿no? Sí. Sí, evitar. Infosicar. Controlar, puede ser. Controlar y llevar la razón. Te voy a dar los 15 ejemplos, ya verás, de esta no te escapas. No ir al grano, es decir, darle vueltas. Evitar. Sí. Decirle lo que tiene que hacer. Controlar. Controlar. Sí. Interrumpir. Llevar la razón. Sí. Utilizar preguntas cerradas. Controlar. Sí. Suavizar y minimizar. No hablar de emociones. Sí, y además evitar. ¿Vale? Creo que tenemos un poquito de problema. A ver, uno no tiene un poquito de problema. O tienes problema o no tienes problema. ¿Vale? Resulta que a nivel cultural, evitar y no hablar de emociones suele ser más ¿de qué? ¿De cazador o de granjero? Debe ser granjero, ¿no? Sí. Y controlar y llevar la razón suele ser más de cazador. Ahora, ¿qué le pasa al granjero? Que cuando evita y no habla de sus emociones, de repente estalla y entra en control y llevar la razón. Entonces, lo que me gustaría es, mirando
en la conversación que les pedí que pusieran la mano izquierda y la mano derecha, en la mano izquierda tienes todo lo que pensaste y sentiste, pero no dijiste. Luego, la conversación, es decir, hay dos conversaciones, una que tienes en tu cabeza y otra que es la real. Si vemos, si yo tengo muchas cosas en la izquierda, seguramente en la derecha estoy evitando, no hablando de emociones e intentando llevar la razón. Lo que hay que hacer es intentar minimizar el lado de la izquierda. Pero eso, ¿cómo se...? Bueno, ahora les digo cómo se hace, pero lo que me gustaría es que vayáis a vuestras conversaciones y veáis a ver si tenéis algo de esto. Porque si ya soy consciente del patrón que sigo, me va a ser más fácil salir de ese patrón. Georgina, pero dime. disculpa, te pregunto una cosa, pero lo que pasa es que yo pienso que también en el ámbito, hablando de temas profesionales, en el campo profesional o laboral, muchas veces para tener conversaciones un poquito como más en el punto, pues tú sí evitas hablar de emociones o te vas muy al grano, justo porque por ejemplo, en el mismo escenario que tú nos dices, colocas una conversación con una persona con la que le has dicho 1000 veces que por favor haga las cosas bien y no las haces, pues hasta cierto punto. Claro, si yo me voy a una conversación del lado izquierdo, tengo un montón de cosas que en verdad le quisiera decir, pero que evidentemente no las voy a decir, solo las voy a pensar, pues porque también hay unos, pues porque no puedes decir todo lo que piensas al final del día, ¿sabes? A ver, Entonces, ok, no es... si lo que piensas son insultos, mejor que no lo digas. Hay maneras de decirlo, pero hay que decirlo. Y lo que les voy a enseñar es un patrón de conversaciones que puede ayudar mucho. A las personas que vienen de entornos granjeros, inicialmente les suena agresivo. Luego os doy ejemplos, pero no es agresivo, es directo. Pero no estamos acostumbrados. Y como no estamos acostumbrados, nos cuesta. Es un hábito. Por eso las empresas pagan $80,000 para salir de ese patrón. Pero vamos a ver el modelo. Entonces, ¿qué patrón sigues? ¿Eres más de evitar y no hablar de emociones? ¿O eres más de controlar y llevar la razón? Voy a hacer aquí una encuesta. Que todos tenemos patrones, ¿eh? Aquí no se salva nadie hasta que conoce el modelo, claro. Me faltan 12 personas. Tres personas me faltan. Dos. Me faltan dos. Y ahora me falta una. Ok. Entonces, lo que vemos es que, en lugar de publicarlo, lo borré. Pero bueno, como 13 personas, me parece que había solamente 3 personas que estaban en evitar y no hablar de emociones y el resto de clase estaba en controlar y llevar la razón. Hay veces que controlar y llevar la razón lo utilizo cuando ya estoy harto,
o cuando tengo distancia de poder, porque seguramente entro en control y en llevar la razón con los de abajo, pero seguramente con los de al lado y con los de arriba, no. Y esa sería una reflexión para cada uno de vosotros. Ahí no entro. Entonces, ¿cómo es este modelo? Primero, se llama CI, ¿vale? Que es comportamiento, ejemplo, impacto. Comportamiento, ejemplo, impacto. Primero tengo que mencionar el comportamiento general que observo, como por ejemplo, veo que tienes una tendencia a llegar tarde. Luego le das 2 ejemplos puntuales y específicos, porque si hay gente que dice, es que siempre llegas tarde, pues la otra persona va a buscar la excepción, con lo cual digo, veo que tienes una tendencia a llegar tarde, te lo digo porque, 2 ejemplos, ayer llegaste 45 minutos tarde a la reunión y hoy me dijiste que me ibas a entregar el informe y no me lo has entregado. Y luego hablas el impacto en ti, en él o en ella y en el entorno o en la empresa, ¿vale? Cuando tú llegas tarde, yo me frustro bastante porque quiero que estés al día de todo, con lo cual tengo que volver a repetir. Para el equipo esto supone que tiene que gastar más tiempo para poder terminar la reunión y que estemos todos alineados. Para la empresa esto supone que perdemos eficiencia y terminas con una pregunta y la pregunta es, cuando escuchas esto, ¿qué piensas? Y te quedas callado. Vamos a verlo todo de seguido. Para el comportamiento puedes utilizar veo que o me preocupa que cuando estamos entrenando, ¿vale? Luego ya lo podéis personalizar. Veo que... Ay, a ver cómo muevo esto. No. ¿Vale? Veo que me preocupa o directamente observo, ¿vale? En ejemplos puedes decir cosas como, cuando esto ocurre, la consecuencia, perdona, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, y le das 2, y luego aquí sería cuando esto ocurre o la consecuencia. Vale. Entonces, ¿cómo sería la conversación entera? Me preocupa que tienes una tendencia a llegar tarde o me preocupa que tienes una tendencia a ser impuntual. Por ejemplo, el jueves pasado llegaste 45 minutos a la reunión y hoy no me has entregado el proyecto que debías haber entregado ayer. Cuando esto ocurre, a mí me genera muchísima frustración porque tengo que recalibrar los tiempos y además siento que te lo tengo que decir. Por otro lado, al equipo le retrasa. Por ejemplo, si tenemos que volver a resumir todo lo que hemos estado haciendo o porque no están recibiendo la información que necesitan para poder enviarle el informe al cliente. Esto tiene un impacto en la empresa en que perdemos eficiencia. Cuando escuchas esto, ¿qué piensas? Y te quedas callado. Digamos que en el 90 y pico % de las veces, si sigues esta rueda, la persona se va a dar cuenta y te va a decir esa misma persona, perdona, discúlpame, me voy a organizar mejor, tienes razón, etcétera, etcétera. Y ahí ya le haces una pregunta abierta. Ok, ¿cómo te vas a organizar? Pero ya no llegas tú y le dices, tienes que ser más puntual, mira, porque no sé qué, etcétera.
¿vale? La cuestión es que la solución salga de la persona. Ahora imagínate que esa persona te dice, bueno, ya, pero es que yo llegué tarde porque fulanito no me dio la información, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y siempre te da excusas. Pues vuelves con el círculo, pero con el tema de las excusas. Por ejemplo, bueno, pues cuando me dices eso, realmente me preocupo porque veo que estás poniendo la responsabilidad en otra persona. Por ejemplo, la semana pasada, cuando hablamos de que no tenías el informe detallado, también me dijiste que era culpa del departamento de marketing. Cuando ocurre eso, por mi mente pasa que me gustaría que fueras más proactivo. El que estés esperando datos impacta a todo el equipo, nos ralentiza en 3 días porque no podemos entregar el pedido. Cuando escuchas esto, ¿qué piensas? Es decir, se lo vuelves a hacer hasta que la persona asuma la responsabilidad y te diga cómo lo va a solucionar. ¿Preguntas o comentarios? Por ejemplo, este tipo de metodología, Georgina, ¿dirías que es mejor utilizarla en una junta face to face, a lo mejor, en vez de un correo? O cómo sería Bueno, por mejor? correo no, pero por teléfono, Ok, ¿sabes? vale. Primero lo puedes hacer cara a cara, hay que practicarlo porque no tenemos este hábito. De hecho, lo vamos a practicar, vamos a hacer un roleplay para que veamos lo fácil que es que entremos en nuestros patrones típicos. Y cuando ya lo practicas, se lo dices a la persona. Siempre empecemos a practicar cosas con personas de bajo impacto. Por ejemplo, si tienes un hijo, empiezas con tu hijo o con amigos o con un familiar. Recordar que la persona con la que estamos hablando, este método no se lo conoce. Es bastante impactante. Uh-huh. ¿Quién me comentaba antes en un entorno laboral? A veces hay que suavizar porque no sé qué. ¿Yo? Vale, ok. ¿Ves la diferencia? Sí, Te lo, sí, sí, te lo sí. puedo decir con cariño, pero directo. Ujú, de acuerdo. ¿Vale? No te digo, oye, ya es la quinta vez que te digo que llegues a tiempo. La verdad es que deberías de hacerlo, porque es que estar esperándote, la verdad que es frustrante. No, no es eso. Me preocupa que, te voy a dar Ujú. 2 ejemplos, el impacto es este, ¿tú qué piensas? Pum. Ok, Y cuando la persona asume la responsabilidad, nosotros también debemos hacerle seguimiento a que cumpla eso en lo que es responsable. bueno, De tal forma que después de 2 veces o 3 veces que a pesar de que se hace responsable, pues no cumple, pues entonces ya vienen acciones distintas, ¿de acuerdo? exacto, exacto. Esto es como lo de la ética, que no te gusta, te vas. Que has asumido una responsabilidad, lo hemos hablado 4 veces, pues hay otras acciones que podemos tomar. Ahora, si la persona empieza a cambiar el comportamiento, después de 2 o 3 veces, puedes utilizar esta metodología para feedback positivo. Por ejemplo, observo que estás llegando puntualmente. Eh, Te lo digo porque a la reunión del martes llegaste 10 minutos antes, el informe de los viernes lo entregaste el jueves. Cuando eso pasa, a mí primero me da muchísima alegría, por otro lado, puedo tomar decisiones más ágiles, esto está descargando al equipo felicidades. En lugar de la pregunta de ¿qué piensas? Le dices felicidades. O sea, puedes usar el mismo patrón. He observado que, te doy 2 ejemplos, el impacto es este, gracias. Ujú, ok, súper. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles serían en el chat típicos ejemplos recurrentes que ocurren en empresas. Por ejemplo, el de que llegue tarde alguien sería uno. ¿Qué otros ejemplos hay?
En el chat me lo ponéis. No hacer las cosas, no cumplir con las... Bueno, pero eso es muy genérico. Podemos ser más específicos. Hacer las tardes lo de la impuntualidad. ¿Me podéis dar algo específico, por ejemplo, que hayáis vivido en vuestra empresa? Comprometerte con entregables en ciertas fechas y siempre tomarte más tiempo. Ok, eso sería impuntualidad también. Vale, ese es uno bien aterrizado. Otro, recordatorios constantes para completar tareas. Ok. Estudios de mala calidad. A ver, que estoy aquí leyendo. Que a pesar de ser devueltos, los vuelven a enviar a la plataforma sin corrección. Vale. Cuando tienes algún compañero nuevo, ya explicar una cuarta es una carga, ¿vale? Por ejemplo, en mi trabajo, los usuarios tienen que mandar invitaciones para poder pagarles a proveedores. Sin embargo, al ellos no hacer las invitaciones en tiempo y forma, retrasan todo. Hay personas que nunca las hacen hasta que las pones. ¿Ok? ¿Algo más? Omitir pasos en un procedimiento de instrucción porque no se organizan. Vale. Santiago, te voy a escoger esa. ¿Me puedes decir un paso específico y un procedimiento específico para que yo haga la rueda y tengáis otro ejemplo? No se te oye, Santiago. Veo que tienes el micro abierto, pero no se te oye. Ok, no sé si es que Santiago tiene problemas con el micro. Entonces vamos con Alexa. Vale, esto es genérico, bastante comunicación con clientes y constantemente tengo que repetirle al analista que se comunique con ellos cuando es una práctica diaria. ¿A qué te refieres? No, no se te escucha. Manuel, lo de las invitaciones, o María Ujú. Alejandra, espera un Sí, hola, segundito. profe. Yo también trabajo en banca, igual que Alexa, así que de repente puedo entender lo que ella quiso explicar. Y es que nosotros trabajamos en el lado comercial, entonces parte de nuestro trabajo diario es comunicarnos con los clientes, pues, ¿no? Para ofrecerles ¿Comunicarte productos, para qué? ofrecer productos, servicios, ¿no? Dependiendo, o sea, estamos en diferentes bancas, pero sé que ella también trabaja en banco, ¿no? Ajá. Entonces, entiendo que ella tiene una analista, que es la que le ayuda a hacer con la que se divide el portafolio de clientes, y entiendo de lo que pone, que es que tiene que repetirle de manera constante a su analista que llame a los clientes, se comunique con ellos cuando es parte de la labor Ok, intrínseca, digamos, por ser parte del área comercial, ¿no? que llame para vender, ¿no? Entiendo. Sí, sí, entiendo que sí. Ok, vale. Entonces te puedo decir, por ejemplo, estoy pensando, ¿eh? Eh, Me preocupa
que no te comuniques con los clientes con la asiduidad, no sé cómo decir eso de forma sencilla. Vale. Me preocupa que no hables con los clientes de forma consistente y diaria. Te lo digo porque tienes una lista de 15 clientes y en lo que va de mes veo que solamente has hablado con 2. Esto tiene una repercusión grave en los KPIs de ventas y en las solicitudes de seguros. ¿Para ti qué implica esto? Tus comisiones se van a ver afectadas y para mí me genera mayor estrés porque no estoy llegando al objetivo que me está exigiendo el banco. Cuando escuchas esto, ¿qué piensas? ¿Vale? Entonces, te estoy dando un ejemplo específico. Tienes una lista de 15 y has llamado a 2. El mes pasado tuviste una lista de 45 y solamente llamaste a 5. Esto impacta en los resultados finales de nuestro departamento, nos van a regañar, afecta tu bono y a mí me genera mucho estrés. Vale, no, porque cuando le dices, cuando escuchas esto, ¿qué piensas? La persona te va a decir, oye, me voy a organizar distinto para llamar por lo menos 1 al día. ¡Qué bien! Gracias. Me parece fenomenal. Si al mes siguiente sigues sin hacerlo, pues entonces puedes tener otra conversación y decir, me preocupa que aunque hemos tenido esta conversación ya 5 veces y el mes pasado te comprometiste a llamar de forma diaria, este mes solamente has llamado a 7 personas. Es momento de tomar acciones distintas. A ver, ¿qué es lo duro de esta conversación? Es hablar de las consecuencias. No estamos acostumbrados a hablar de consecuencias, pero hay consecuencias. Y entonces, cuando yo no clarifico las consecuencias que son evidentes para todos, pero que la gente no habla de ello, empezamos con resentimientos, mala confusión, mala comunicación. Recuerdo en una empresa que le suavizaban las cosas a una persona. Le decían, bueno, yo lo haría así, entiendo tu punto de vista, pues es que sería importante que todos trabajásemos en la misma línea y tal y cual. Y la otra persona seguía sin darse por aludida. Y de repente llegó la hora del despido. ¿Qué pasó? Que la manager estaba muy frustrada, llamó a recursos humanos y se sentaron recursos humanos y ella a despedir a la persona. Y la persona dijo, ¿pero cómo? Si no, yo no sabía que era tan serio. Y le dijeron, te lo hemos dicho, pero en realidad no se lo habían dicho, ¿vale? Con lo cual, hablar de consecuencias es muy positivo porque vamos generando un camino que queda claro y que es evidente para todos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por ejemplo, Georgina, ¿en qué momento o hasta qué punto es bueno ya empezar a hablar de consecuencias evidentes? O sea, en la ¿Perdona? primera, la segunda. Ajá, o sea, mencionas que es bueno hablar de las consecuencias de que, a ver, si no haces esto te vamos a despedir, ¿no? O sea, digo, No, mucho más pero suavizado, pero... no, las consecuencias es lo mismo que el impacto. Por ejemplo, en el ejemplo de impuntualidad, pues el impacto es, o la consecuencia es que yo me frustro porque tengo que repetir todo otra vez. Esto retrasa los tiempos del equipo y a la final impacta nuestra credibilidad con el cliente. Es que es una consecuencia, pero nadie habla de ello. O sea, por ejemplo, en el caso de Mariale, bueno, que menciona que los analistas o el analista, etcétera, etcétera, que a lo mejor no llega a su cuota, ¿en qué Sí. momento ya es bueno decirle, oye, o sea, es que necesito que hagas esto, o sea, obviamente No, siguiendo el modelo? necesito que hagas esto, es decirle lo que No, tiene sí que es hacer. cierto. Noto, a ver, me preocupa
que no Sí. estemos llegando al target de los... No, estemos, no, fíjate, que ya estás estés. metiendo, sí, Ya. Me preocupa que no estés llegando al target de llamadas, ¿no? ajá. Por ejemplo, en el último mes que tenías que marcar, no sé, 7 veces, marcaste 5. En que, justo hablando de la consecuencia, es, sabemos, o sea, sé Cuando que eso ocurre, cuando eso ocurre, ¿vale? no llegas a los objetivos que tenemos en los KPIs, pero Ujú. justo acá la pregunta es, tienes esa conversación, se repite digamos que la dinámica de no llegar, tienes otra vez la conversación, se repite esa dinámica, ¿es bueno ya que en la tercera o en qué momento No, no, en reconocería? la segunda, tú te comprometiste a hacerlo ¿Ok? durante el mes, no me avisaste de que ibas retrasado, eh, esto está repercutiendo a los KPIs, a nuestra credibilidad y a los objetivos del equipo y sus bonuses. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta porque me voy a ver obligada a abrir un proceso. ¿Qué piensas? Pero no me espero a otras 4 veces. Tú ya tuviste la conversación, esa persona se comprometió Ok. y no lo ha cumplido. Y además no te ha avisado durante todo el mes, así que no. Y la consecuencia es, oye, o sea, eventualmente es llegar a lo mejor a la segunda, oye, es que si no llegas a este objetivo, la última solución es correrte, o digamos que cómo lo El enfocaríamos. procedimiento dice que tendremos que levantar una no sé cómo le llaman. Ok, Sí, sí. ya, listo. No, no es cómodo hablar de esto, pero es la realidad. ¿Qué pasa? Que si te lo sigue haciendo 5 veces más, le vas a abrir un expediente y luego se va a enfadar porque no le avisaste y porque no pensaba que era tan grave. Listo. Ya. ¿Vale? Georgina, yo estaba justo comentándote o sea, en el mensajito que cuando tú tienes, o sea, cuando esa comunicación o esa conversación es con alguien de tu equipo o alguien con quien de alguna forma pues te responde a ti, puede que hablar de las consecuencias evidentes y no evidentes, pues es decir, es mucho más claro entender las consecuencias en ese tipo como de roles. Pero cuando tú estás hablando con una persona que es un par tuyo, en donde si bien es cierto hay una consecuencia, pues porque al final del día, como la acción o la inacción va a generar una consecuencia, pues como que no estás en mucho, o bueno, o me pasa a mí, que a veces yo digo como yo no soy su jefe, te Ajá. apoyo, te acompaño en determinado proceso, pero y siento que no estás dándola toda, pero también siento que no estoy en la capacidad de exigirte muchas cosas, pues porque como que, como no estoy en ese rol de jefe tuyo, pues muchas veces cuesta más trabajo exigirle a la persona, sí, o sea, como que exigirle algún No, resultado a la persona. vale. María Alejandra, te voy a hacer un perfil. Me estás hablando desde el colectivismo y la distancia de poder. Es decir, como no tengo el poder, yo no siento que te lo puedo decir. Yo no voy a abrir una conversación con un par si no tiene un impacto en mí directo. Ahora, si tiene un impacto, como por ejemplo, esta persona queda en darme una presentación porque yo tengo que ir al cliente y no me da la presentación y a último momento me lo entrega, pero no me da tiempo a mirarlo bien, el impacto es que yo quedo mal, yo pierdo la credibilidad y me genera frustración contigo y desconfianza. Y eso sí se lo puedo decir. Ok. Porque en el entorno de trabajo, ¿recuerdan el 65-35? Resulta que si yo no lo hago bien, ¿qué voy a ir? ¿A mi jefe a decirle que es que fulanita no me lo dio? Ya estamos en las mismas de antes. Okay. O sea, en el ejemplo que vimos antes de la persona que te dice, ya, pero es que fulanito no me lo dio. Y tu respuesta es,
ok, me preocupa que me estés dando excusas y poniendo de responsable a otra persona. Ujú. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Si algo va a impactar en ti, es necesario hablarlo. Y si además se lo has dicho 3 veces, o sea, de buenas a primeras no le sueltas esto. De buenas a primeras le puedes decir, oye, mira, yo te agradecería que de aquí en adelante me lo entregues a tiempo porque a mí me ponen un apuro, imagínate la imagen que estoy dando, tal y cual, y no sé qué, y tal y cual. Y te lo sigue haciendo, entonces ya tienes esta conversación. Y se Sí. podría tener de varias maneras. Por ejemplo, esta es muy dura, pero yo soy muy individualista en ese sentido, ¿no? Me preocupa que cuando yo tengo una reunión con un cliente importante, tú me entregues la presentación tarde con los datos. Te lo digo, por ejemplo, porque el mes pasado me fui a ver a Coca-Cola y tú me entregaste la presentación la noche de antes a las 10 de la noche. Con la presentación de, yo qué sé, de Moby Dick, pues resulta que me la entregaste cuando yo ya estaba de camino al cliente. Cuando eso ocurre, pasan muchas cosas. Primero, pierdo, o sea, me estreso muchísimo porque no lo llevo preparado. Tengo más posibilidades de que no compre. Eso va a impactar en nuestras cuentas. Como empresa perdemos credibilidad y luego, por otro lado, a mí me genera desconfianza, que me dices que me vas a entregar algo y no me lo entregas. Y creo que eso está haciéndole daño no solamente a mí, sino a todo el equipo. Cuando escuchas eso, ¿qué piensas? Es que también creo que a veces es un tema de cultura organizacional, de que muchas veces como que todos nos hablamos pasito y entonces cuando llega otra persona te confronta un poco con una conversación un poco directa, entonces sientes que se vuelve agresivo, pero porque también a veces las personas no están como en esa disposición de escuchar de pronto este tipo de conversaciones muy confrontativas, muy claras, porque al final del día es algo súper claro, súper directo y súper conciso, pero como no estás acostumbrado a que ese tipo de conversaciones existan, entonces te parece un poco rudo, pero también creo que es parte de la cultura organizacional, como venga, pues no, pues es decir, nos podemos decir las cosas y no es personal tampoco, estamos, pues tenemos un resultado y tenemos que trabajar en función de eso, ¿no? Sí, pero tú ya lo has dicho 3 veces. O sea, no estamos hablando de que sea la primera vez, es que ya lo has dicho 3 veces. Entonces, ¿a qué ocurre una cosa? Puede ser un tema de cultura organizacional. A la persona que es directa pero amable, o sea, directa porque estás diciendo las cosas, pero lo dices con un tono sereno, sin alterarte, sin acusar, sin decir malas cosas, la primera vez sienta mal. El resto del equipo te va a percibir como valiente, porque todos están pensando lo mismo. Vas generando credibilidad dentro de tu equipo, porque imagino que si tú tienes que hacer una presentación, sí la vas a entregar a tiempo, ¿vale? Esto va muy vinculado a lo que estábamos hablando de, ¿recordáis? El triángulo de Lencioni, que estábamos hablando de que la base es la confianza, luego es cómo gestionas el conflicto y luego es el compromiso personal y luego el accountability. Y yo os comentaba con el triángulo de Lencioni que en el colectivismo el accountability normalmente es más bajo y es porque, uy, no, a mi compañero no. ¿Qué pasa cuando un amigo tuyo te deja plantado 5 veces o llega 40 minutos tarde? Ay, como es amigo, pues se lo voy a decir indirectamente, pero ¿qué pasa? Que te empiezas a frustrar, hasta que dejas de quedar con esa persona. Y luego esa persona va y dice, qué desagradable, María Alejandra, con lo bien que nos llevábamos y lo buena persona que yo he sido y ahora ya me ha dejado de hablar. En el trabajo pasa lo mismo. Es salir de la zona de confort
Y luego ya, y por eso te digo, lo puedes entrenar con tu sobrino, con, con tu hermano, con el que sea, hasta que te empiezas a encontrar más cómoda y te sale de forma natural. ¿Sabes? Oye, me preocupa que no estemos haciendo esto, te lo digo, y que no estemos haciendo esto. Yo particularmente no lo hago por esto y por esto, pero he observado que tampoco lo hacemos en esta situación, y estoy hablando de hacemos porque igual ninguno lo hacemos, ¿vale? Pero si no es, oye, me preocupa que no estés haciendo esto, te lo digo por esto, esto y esto, y yo creo que las consecuencias de esto podrían ser esto, esto y esto. ¿Qué te parece? Así, con dulzura, serenidad, pero bien. ¿Vale? Vale, Pues yo qué sé, gracias, a mis hijos los gracias. tengo fritos con esto, porque es como, oye, mira, me preocupa que no estés asignando tiempo a estudiar. Te lo digo porque ayer tuviste toda la tarde y estuviste durmiendo la siesta, cuando el examen es mañana. Esta tarde estabas hablando por teléfono todo el rato. Cuando esto ocurre, arriesgas a que tu nota baje, eh, que tu media baje, que suspendas y te echen de la universidad, y a mí me genera muchísimo estrés pensar que si repites tengo que invertir mucho más dinero. ¿Qué piensas? Y me voy. ¿Vale? Súper. Gracias. Ok, ok. Bueno, señores, a mí me gustaría, mañana escogeré algunos voluntarios. Por favor, asegúrense de que el micro funciona para que podamos hacer muchos ejemplos. Me gustaría que practiquéis vuestra conversación específica y mañana escogemos algunos y yo voy a ser la que reciba el feedback, pero voy a contestar según me salga de el corazón o el estómago. Y luego vamos a ver qué ha hecho bien, cómo se ha podido mejorar, etcétera. Es decir, lo vamos a practicar. ¿Qué os lleváis Vale. de hoy? Pues yo me llevo, por ejemplo, que hacer perfiles por ejemplo, mi jefe, mi jefa, o sea, de las personas que me rodean, me va a simplificar mucho la vida, la verdad. Y saber cómo dirigirme, cómo llevar conversaciones pesadas, conversaciones ríspidas, ¿no? Creo que es lo que más me llevo de esta sesión. Vale, sí, más cositas. Yo estoy buscando una cosa mientras. Más cosas. ¿Qué más os lleváis? Vale. Hablar de las consecuencias en las decisiones. Sí, 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 porque las hay, las hay, las hay. A ver, perfila a tu interlocutor. Sobre todo que orienta más que la consecuencia tiende a orientar más que la palabra. ¿Perdona? Que la consecuencia tiende a orientar más que la palabra. Sí, sí, sí. A ver, os voy a compartir una cosa, todavía tiene un error, pero está bien para que lo puedan usar. Perfilar a tu interlocutor, vale, ok. Share, espera. Share preview, invite, link disabled. Anyone with a link. Vale, espérame un segundito. Espera, ¿Y por qué? Share preview, no. Copy link invite. Vale. Ok, entonces, aquí os mando la joya de la corona sobre la que estoy trabajando. Guárdensela. Y ahora os voy a enseñar una cosita interesante. Tiene un error, pero ya les digo cuál es el error también. Entonces, esto es una aplicación que te va a ayudar con ese perfilamiento. Publish, a ver, espérate, review security. Ay, no, señores, que se me ha olvidado.
El link que os he enviado es el equivocado. Un segundo. No se metan ahí, por favor, que... Vale, es esta de aquí abajo, la de Synergy Scan Tool. ¿Vale? ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, Vale. sí, Entonces, yo, Jolín, está bien. porque lo tengo aquí en modo de editar, ¿vale? Pero vosotros vais a ver esto. Entonces, tú eres la persona A y la otra es la persona B. Tú tienes más alta distancia y el otro tiene menos distancia de poder. El otro es más colectivista y tú eres menos colectivista. Por ejemplo, tú tienes más aversión a la incertidumbre y el otro la tiene menos. Aquí es donde está el error, en femenino y masculino. Está al revés, o sea, el feedback te lo da al revés. Entonces, si yo pienso que mi jefe es más masculino que yo, lo tengo que poner en femenino, porque cometí un error esto. ¿Es más implícito o más explícito? Pues imagínate, ¿no? Yo voy escogiendo todas estas. Aquí te incluye lo de productividad, positividad, si es más emocional, más relacional, si es poco evitativo, más evitativo, yo qué sé, ¿sabes? Todo esto, cosas que hemos visto durante el curso. Comprometido, pero comprometido como lo que estábamos hablando de Killman, ¿vale? Competitivo, yo qué sé, ¿vale? Entonces, aquí, la persona B es el otro. Y entonces le das a ver comparación y resumen, ¡chan! Y te da la foto de ti y de tu interlocutor. Y te da aquí unos pequeños consejitos mínimos. Estoy trabajando todavía en esta plataforma, pero de momento, pues podéis jugar con ello. Y no se queda grabado. Así que... Comentarios, está bonito, ¿verdad? Sí, bastante útil, ¿eh? Sí. A ver, lo tengo que mejorar, todavía tiene un error, quiero que el feedback sea muchísimo más profundo y tal y cual, pero esta es la primera prueba, estáis en beta. Si tuviera alta aversión a la incertidumbre, no os lo enseñaría hasta que fuera perfecto, pero como la tengo baja, pues a jugar. Señores, nos vemos mañana y hacemos la práctica.